bienvenidos a Impacto Económico. De inmediato, análisis de los números que mueven el mundo y los rostros detrás de ellos. Titulares. El diálogo económico es con todos. El presidente Nicolás Maduro sostuvo reunión con Asociación Bancaria Venezolana en búsqueda de propuestas sobre políticas públicas que impulsen la economía nacional. En Argentina, la política de endeudamiento de Cambiemos sale caro. Este escenario caldea las calles. En las próximas horas, miles llegan a las puertas del Congreso de la Nación. Donald Trump lo vuelve a hacer, presiona el botón de play a la guerra comercial contra China y le impone nuevos aranceles. Creo que Venezuela necesita un nuevo comienzo en el proceso económico del modelo postpetrolero y necesita rehacer sus sistemas y subsistemas en todo el campo económico, productivo, comercial, cambiario, financiero. Y eso hay que hacerlo sobre la marcha, sobre la marcha. El gobierno de Nicolás Maduro fortalece diálogo con actores económicos y establece agenda de trabajo conjunta a fin de promover la implementación de políticas públicas nacionales que permitan la estabilización económica de Venezuela. De esa agenda intensa de trabajo vamos a revisar cuál fue esa reunión clave del día de hoy. En el marco de las líneas de acción estratégica trazadas por el gobierno bolivariano para avanzar en un acuerdo económico productivo, este martes el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presidió una reunión con directivos y representantes de la banca pública y privada del país. El tema central del encuentro fue la reconversión monetaria, una decisión anunciada por el Ejecutivo hace unos meses a fin de orientar correctivos a elementos que distorsionan la economía local. En principio lo hemos dicho y asimismo se lo hemos colocado en esta comunicación de que la reconversión monetaria es una necesidad urgente, es una decisión acertada que puede apalancar el crecimiento económico del país. Es decir, nosotros creemos que es una medida sumamente acertada, sumamente conveniente, no solamente para la banca, sino también para los factores económicos del país. Desde el sector bancario, la propuesta gubernamental ha sido respaldada. Sin embargo, han solicitado más tiempo para la adecuación de las plataformas de las entidades nacionales y la realización de pruebas y simulacros necesarios sobre los sistemas de pago que faciliten la implementación del nuevo cono monetario. En atención a esto, el presidente Maduro ha decidido tomar en consideración la propuesta de prorrogar la entrada en vigor del Bolívar soberano, que una vez esté en circulación, podría permitírsele la coexistencia con el Bolívar fuerte por un tiempo prudencial a determinar en los próximos días por el Ejecutivo. Entiendo el planteamiento completamente y lo comparto parcialmente y creo que hay que dar un periodo superior para la entrada en vigencia de la reconversión monetaria. Ni tan ni tontón, ¿no? Pienso que pudiéramos plantearnos una nueva meta y así se lo planteo a toda la asociación bancaria, a la banca pública, al Banco Central de Venezuela. Aquí está su presidente, quisiera que también me diera una opinión sobre este tema. Comparto un nuevo periodo de 60 días y proponernos como meta hacer todos los eventos, los simulacros, las coordinaciones y buscar esa reconversión monetaria que mucho lo necesita Venezuela, pero es demasiado la necesidad de nosotros dar ese paso. Las puertas de Miraflores están abiertas y el gobierno bolivariano dispuesto a establecer un diálogo abierto y honesto con todos los sectores económicos productivos de Venezuela en aras de incentivar el debate, escuchar propuestas y alcanzar acuerdos sobre la implementación de políticas públicas en beneficio de la recuperación económica del país.
Bien, vamos a ahondar más sobre lo que es la reconversión monetaria. Se llama esa transformación paulatina del signo monetario a una nueva escala, con una disminución generalmente de ceros a la moneda actual, de 3 ceros, sin que esto pues permita que se pierda su valor. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de esta reconversión monetaria? Específicamente para Venezuela, facilitar las transacciones comerciales de la moneda local y en este sentido también mejorar la disponibilidad del efectivo, que sabemos se ha visto afectada en este país por razones de contrabando, de extracción del billete nacional. También contribuir con el sistema de cómputo de las instituciones bancarias y así evitar entonces ese contrabando de extracción de la moneda local. Igualmente, el bolívar soberano prevé mejorar la solvencia a la economía nacional y consolidar la confianza en el signo monetario venezolano. De este primer encuentro con la Asociación Bancaria de Venezuela, el Ejecutivo venezolano hizo 4 propuestas concretas a este organismo, este sector, para enriquecer el diálogo económico entre el gobierno y el sector bancario. En un primer lugar, el presidente Maduro pidió ampliar las líneas y carteras de créditos bancarios para incentivar inversiones productivas y así mejorar también el consumo interno. En un segundo punto estaría optimizar los sistemas de pago electrónicos, los relacionados a aquellos con las transferencias bancarias, por ejemplo. En un tercer punto, el Ejecutivo venezolano solicitó regularizar, corregir el funcionamiento de los puntos de venta en todo el país para realizar pagos de bienes y servicios a través de tarjetas, ya sea de crédito o de débito. Y en un cuarto punto, el Ejecutivo propuso cruzar fronteras, esto es, abrir corresponsalías de bancos nacionales en países integrados a lo que se le llama el nuevo orden económico mundial multipolar, como lo conformarían países tales como Rusia, China o India, y que estarían también dispuestos a colaborar a Venezuela en aras de superar este bloqueo financiero estadounidense. Y justamente sobre esta última petición ejecutiva, el presidente Nicolás Maduro dio un ejemplo claro de cómo las sanciones de Estados Unidos, estas sanciones unilaterales y coercitivas, bloquean la importación de medicinas y de alimentos para el país. Denunció a Euroclear el secuestro de 1.400 millones de dólares para la compra de estos bienes básicos. Saben que la persecución financiera es una de las modalidades más poderosas, fuertes que hay contra todo el país. Contra las cuentas públicas para pagar medicina, alimentos. Nos tienen secuestrados 1.400 millones de dólares en Euroclear. 1.400 millones de dólares que estaban ya comprometidos para comprar insumos, comprar medicinas y comprar alimentos. Los secuestraron por orden del gobierno de los Estados Unidos. Es un crimen, es un crimen. Ahí lo veíamos entonces, el diálogo en esta nueva etapa, en esas líneas de acción estratégica, va de la mano con todos. El presidente Maduro, el gobierno bolivariano están dispuestos a ellos y los invitan a todos los sectores y actores económicos del país. Primera pausa en Impacto Económico, a la vuelta revisamos qué es lo que les sale caro a los argentinos con el gobierno de Mauricio Macri. Ya venimos. En Argentina crece la deuda y sus intereses. El gobierno del presidente Mauricio Macri deberá desembolsar una vez más dinero con el que intentar tapar este agujero del endeudamiento. Hablamos de alrededor 30.000 millones adicionales por concepto de intereses que crecieron frente a esa devaluación de las últimas semanas, consecuencia de que la corrida cambiaria que disparó el precio del dólar a 25 pesos por cada billete verde, un precio muy por encima de los 19,30 que en promedio estimaba el Banco Central para todo 2018. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal advierte que durante mayo
lo que va ya terminando este mes, una alza del tipo de cambio desencadenó una serie de eventos en la economía argentina. Alerta entonces que el gasto público será el más afectado de la devaluación del peso por los intereses de deuda en moneda extranjera, que de acuerdo a los cálculos de este instituto, se espera que el vencimiento de los intereses no aumentará menos de 29.400 millones de dólares en lo que resta de año. Y nos quedamos en Argentina porque fíjense que el descontento contra el presidente Mauricio Macri y sus políticas neoliberales crece día a día. El viernes 1 de junio va a llegar al Congreso Nacional ubicado en Buenos Aires miles de ciudadanos provenientes de al menos 5 provincias de este país que participan en la conocida Marcha Federal. Estos son los argumentos de la protesta que se pueden leer en la red social de Twitter. Por ejemplo, el usuario Juan Manuel Martínez invita a sus compatriotas a participar en la movilización y de esta forma dice: los últimos de la fila, los pobres de la patria, marchan, trabajo y dignidad, y utilizan una de las etiquetas que más se mueven estos días por esta marcha, es tierra, techo y trabajo. Por otro lado, el secretario de Políticas Sociales del Movimiento Evita, Gildo Honorato, dice: la situación social es mala y ha empeorado en las últimas semanas. Además tenemos el ajuste y el Fondo Monetario Internacional en el horizonte. La marcha no solo busca decirle al gobierno que cambie el rumbo, sino plantea propuestas concretas. Etiquetas: Marcha Federal, pan y trabajo. 2 también de estas etiquetas que se han posicionado en las redes sociales a partir de la Marcha Federal. De Brasil nos vamos de Argentina, quiero decir, nos vamos hasta Brasil porque continúa también allí el paro de camioneros, suma más de una semana. Este martes ya concretamente se cumplen 9 días de huelga, de protesta en contra del alza de los precios del combustible, en rechazo a la privatización de Petrobras. Nosotros seguimos el pulso a esta protesta legítima y lo hacemos de la mano de nuestros corresponsales que están desplegados en todo el Brasil. De inmediato recibimos a nuestra compañera Adriana Robreño para que nos dé los detalles de lo que ha sido esta jornada, cuáles son entonces las actualizaciones. Saludos, Adriana. Hola, un saludo para ti y para toda la audiencia. 9 días de paro de los camioneros y el gobierno de Michel Temer aún no sabe cómo va a resolver esa situación. Según reportan los medios locales de comunicación, en el día de hoy hay protestas en cerca de 20 estados del país. Estas protestas, ¿qué significa? Que muchos camioneros están en las calles, en las principales carreteras, pero en muchos casos ya no están obstruyendo el tránsito, sino que ellos se mantienen ahí y no están trabajando. Esta huelga, el gobierno de Michel Temer, para terminarla, ha rebajado el precio del diésel en 46 centavos por 60 días. Sin embargo, muchos camioneros no se sienten representados con el grupo que negoció con el gobierno y por eso ellos dicen que las protestas continúan. Tampoco se ha rebajado, por ejemplo, el precio de la gasolina. Todo este caos que se ha causado con esta paralización, según dicen los analistas, los especialistas y muchas personas de la población, es resultado de la política de precios que el gobierno lleva adelante con la estatal Petrobras, una política de precios que es regida por el mercado internacional. De hecho, las refinerías de Brasil no están produciendo todo lo que pudieran producir y ese petróleo se está importando desde los Estados Unidos y por eso también, como consecuencia de eso, los precios son elevados. Ante esta situación, los petroleros también van a realizar una huelga a partir de este día 30 de mayo, o sea, a partir de mañana, ellos van a paralizar sus labores por 72 horas, lo cual hay que ver qué consecuencias también trae esta paralización de los petroleros, que exige la renuncia del presidente de Petrobras, Pedro Parente, una nueva política de precios para la empresa y por supuesto también pide la disminución
situación del precio de los combustibles, del gas de cocina y que la empresa Petrobras no sea privatizada. Esta es la situación que se está viendo en el país hasta el momento. En algunos estados, como aquí en la capital, la situación comienza a normalizarse en cuanto a lo que es el abastecimiento de combustible. Hay otros estados donde la situación es más complicada. Se dice que hay 10 aeropuertos que no tienen combustibles en estos momentos para operar, pero la huelga de los camioneros ya llega a su 9º día y los petroleros comenzarán en el día de mañana. Gracias, Adriana, por todos estos detalles sobre lo que es esta jornada de protesta que continúa. 9º día ya alcanza, se suman y se van sumando cada vez más sectores económicos del país. Más informaciones de América Latina, Jamaica. Las autoridades gubernamentales revelan buenas noticias. El nivel del índice de pobreza disminuyó y se proyecta que el mismo siga a la baja por el dinamismo que experimentan varios sectores claves de este país. De acuerdo al Instituto de Planificación de Jamaica, la tasa de pobreza disminuyó de 21,1% a 17,1% entre los años 2015 y 2016. El directorio del organismo argumentó que las proyecciones sobre un mayor declive sobre este índice están basadas en las políticas gubernamentales que aceleraron la creación de empleos y que para enero de 2018 ubicó una fuerza laboral superior a 1.200.000 personas. Las industrias que más crearon trabajo en este periodo fueron el comercio mayorista y minorista, con 7.900 personas, construcción con 7.300, hoteles y restaurantes, 6.400 nuevos puestos de trabajo, y mientras que las actividades comunitarias, sociales y de servicios personales sumaron otras 3.900 trabajadores a este ámbito. La administración de Enrique Peña Nieto al frente de México deja grandes desafíos para quien sea su sucesor. Recordamos, celebran elecciones el próximo 1 de julio. El más reciente resultado de la encuesta nacional de hogares reveló un escenario social nada alentador en este país. Vamos a revisar qué fue entonces esas conclusiones. El estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía en 2017 arroja que 41,7% de la población joven, es decir, unos 24,9 millones de mexicanos entre 3 y 30 años, no asisten o no asistieron a la escuela, no poseen formación académica o estaría incompleta. De este grupo, 33,1% dijo no estudiar por falta de dinero y porque debe dedicarse a trabajar. Sobre las condiciones de viviendas, el hacinamiento medido entre el número de residentes y la cantidad de habitaciones se redujo en 12% en 2014 a 9,4% en 2017. Sin embargo, la estadística en el estado de Guerrero, al sur del país, alcanza un 27,2% por hogar. En cuanto a las condiciones materiales por vivienda, el 20,7% de la población carece, dicen, de agua potable. Igualmente, este estudio introdujo variables vinculadas con la salud. 51,8% de la población expresó sentimientos de preocupación y de nerviosismo. Esto es entonces la herencia de la administración de Enrique Peña Nieto. Segunda pausa en Impacto Económico. A la vuelta revisamos la política comercial de Estados Unidos. Donald Trump vuelve a querer encender las alarmas de la guerra comercial. Ya venimos. En Impacto Económico, recorrido 360 en este momento. Negociar con Donald Trump es adentrarse en el principio de incertidumbre, lo saben los mexicanos y ahora también lo saben los chinos. Poco tiempo le duró a Trump la pausa puesta en la guerra comercial. Este martes Washington anunció un nuevo aumento en aranceles en 25% a los productos tecnológicos provenientes del gigante asiático. Reza el comunicado de prensa emitido por la Casa Blanca.
Bajo la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, Estados Unidos aumenta aranceles del 25% a 50.000 millones de dólares en bienes importados desde China que contengan tecnologías de importancia industrial. Destaca también que esta medida tiene un carácter proteccionista y sirve para resguardar las tecnologías nacionales estadounidenses y la propiedad intelectual, todo esto entre comillas, así como para detener transferencias no económicas de tecnologías industrialmente significativas y propiedades intelectuales a China. Los tributos se aplicarán también a los bienes chinos relacionados con el programa Made in China 2025, pero el listado final de los bienes grabados será anunciado el próximo 15 de junio y las restricciones entrarán en vigor poco después de esa fecha. Mientras tanto, Alemania juega adelantándose y le dice a Washington con el cuento de que nuestros carros son peligrosos, no nos vayan a aumentar la tarifa, ustedes nos necesitan. Vamos a escuchar cómo lo decía el ministro de Exteriores. Y entonces le preguntó al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike, no puedes hablar en serio de los automóviles alemanes que ponen en peligro tu seguridad nacional. Todo lo contrario, los automóviles alemanes hacen que las carreteras estadounidenses sean más seguras. Y que haya un gobierno que quiera aumentar la inversión social en Europa, bueno, parece una contradicción para muchos. Este martes, representantes del Banco Central Italiano alertan que muchos cambios en el panorama económico podrían amenazar a los inversionistas extranjeros, arrastrando a la eurozona a una nueva crisis. El gobernador del Banco de Italia activó la alarma luego de que los inversionistas se desprendieron de los bonos italianos, generando el mayor salto de un día en casi 3 décadas en las tasas de interés del mercado a corto plazo. Los financieros allí, los mercados jugando otra vez en contra. En su discurso aseguraba que cualquier medida que debilite las finanzas públicas podría echar por tierra años de ajustes de cinturón, por supuesto, y reformas económicas, dilapidar en poco tiempo el activo irreemplazable de la confianza y comprometer las futuras generaciones. En definitiva, sabemos entonces de qué lado juega el Banco Central italiano, pero además es importante recordar que sería bueno preguntarnos a cuál de esa confianza se refiere, si la deuda pública es más de 130% del PIB. Así las cosas en economía. Recuerda que estamos en las redes sociales, @TelesurTV, @CrismarTelesur. Será hasta mañana. Chao, chao.